El Señor nos habla en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, versos 1 al 10 encontramos el mensaje del Señor, consagrados por Dios para hacer el bien. En Efesios capítulo 2, versos 1 al 10 encontramos el mensaje de Dios, consagrados por Dios para hacer el bien. Vamos a permitir al Señor que nos guíe con su santa palabra en Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Así dice la bendita y preciosa palabra de Dios. Oh, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros de la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita y preciosa palabra que tiene autoridad y poder. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Y los que en ti confían permanecerán en Cristo firmes. Permítenos, Señor, no solo escucharla, pero vivirla y compartirla. Guíanos con tu Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje de Dios, creado por Dios para hacer buenas obras. En Efesios 2, 1 al 10, el Señor nos muestra que, aun con las buenas intenciones que tenemos personales, muchas de ellas no llegan a dar los mejores resultados siempre. Por eso se dice que la buena intención no es suficiente. Hay que tener un recurso poderoso para poder cumplir las buenas obras. Y por eso el Señor habla en su palabra a nosotros hoy, diciéndonos, mire, consagrados por Dios, se pueden hacer buenas obras que trasciendan hasta la eternidad. Ese es cuando Dios está haciendo la obra a través de nosotros. ¿Qué diferencia? Que usted solo se esfuerza en su propia fuerza. Cuando Dios le está diciendo, usted no está solo en esto, yo puedo hacer la buena obra a través de ti. Esa es la propuesta de Dios aquí en Efesios capítulo 2. Empezando con el verso 1, mire cómo hace el énfasis de quién y de quién es el poder para hacer la buena obra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo así? Si yo estoy aquí viviendo y respirando y andando. ¿Cómo así que yo estaba muerto? Pues estar muerto en la palabra de Dios es cuando nuestras vidas no agradan a Dios y vivimos en pecado. Por eso usted ve que el verso 1 lo dice claramente. Dice, Él nos dio vida
Cuando estabais muertos en qué? En vuestros delitos y pecados. Eso es lo que nos hace estar muertos delante de Dios, porque el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Yo pensé que muerto era estar enterrado 6 pies bajo la tierra. No. Ni tampoco es como las películas de ficción, que los zombies, que los muertos, que andan. No, Jesús dio una ilustración una vez cuando un rico, dice en su ilustración, murió, y un mendigo que estaba a sus pies también murió, y estando en el infierno decía: Padre, pero permite avisarle a mis hermanos, a mis hermanas, que esto está feo aquí, es que mejor que atiendan esto. Y el Señor en esa ilustración dijo: mira, de allá no puede venir nadie para acá, ni de acá para allá. Así que es como Jesucristo ilustra: la muerte rompe comunión con Dios y hasta con nuestros amigos y familiares también. Y por eso aquí habla tan enfáticamente: cuando estáis en delitos y pecados, estáis muertos. Pero aún estando en esa condición, dice el versículo 2, y es bueno entender qué quiere decir esto, que en los cuales anduviste en otro tiempo con las presiones de este mundo, con las corrientes de este mundo, con la influencia de este mundo, para que vayamos entendiendo qué es esa condición de pecado, de estar lejos de la voluntad de Dios. Cuando las presiones de este mundo, dice, estas corrientes de el príncipe de la potestad del aire que está detrás de eso, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad de las tinieblas. Y es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ven? ¿Dónde se va ilustrando? Fuera de la voluntad de Dios, estamos en esta situación de muerte. Y el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros. Lo bueno de la actitud del apóstol Pablo es siempre mantiene una actitud humilde, de bajo perfil. No es que yo no me equivoque, no es que yo no falle. Yo también estuve en esa condición, dominado por esas presiones de las corrientes del mundo, por ese de la potestad del aire, pero entre las cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Y ahí lo va explicando, hermano, porque ese es lo hermoso de la palabra de Dios, que Él te va explicando qué es estar muerto delante de Dios. Mira cómo lo dice el versículo 3 de Efesios, dice: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hermano, ven el proceso. Nadie está en un pecado porque caí en el pecado. Es un proceso. Primero dice que hay deseo. Deseo de la carne. Después llega el impulso, la voluntad de la carne. Y después dice, y de los pensamientos. Mire toda esa combinación. ¿Sabe dónde usted puede encontrarla bien explicada? Si usted abre en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 16. Muertos en el pecado no es un rebalón, no, es un proceso, la mente, el impulso de la carne, y Santiago lo explica bien. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 14, explica el proceso. El pecado no es un rebalón, no es una tentación. La tentación en sí misma no es pecado, sino este proceso donde la tentación llega a influenciarnos. En Santiago capítulo 1, versículos 14 al 16, lo explica clarito cómo es este proceso que nos lleva a estar en pecado, que es muerte. Santiago 1, 14 al 16, dice así: sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, quiere decir su influencia en la carne, sus bajos instintos, eso, concupiscencia. Dice, es atraído y seducido. Mira el proceso. Y luego dice, entonces la concupiscencia, que ya la tenemos clara, después que ha concebido, mira, lo relaciona como si fuera un proceso de embarazo y de dar a luz. ¿Ven? El embarazo no ocurre que de una vez embarazada ya salió el niño, no.
es un proceso. Así mismo es en nuestras vidas, que llega la tentación, influencia sobre nuestras áreas débiles, nuestro bajo instinto, que es concupiscencia, y luego se desarrolla, verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. El pecado. Y el pecado, siga leyendo, y usted va a ver que es la figura de la muerte que habla la Biblia, que estamos en muerte cuando estamos en pecado, porque rompemos nuestra comunión con Dios. Santiago 1, 14 al 16 lo explica. ¿Cómo es el proceso? Que usted no se tropiece y quedó en el pecado, no. La mente, los deseos de la carne, la presión de este mundo, y se va desarrollando como si fuera un embarazo y da a luz el pecado, dice aquí, y después del pecado quedamos siendo consumados y da a luz la muerte. Mi relación con Dios no está funcionando bien cuando yo ando en pecado. Ahora podemos volver a Efesios, entendiendo ahora qué es estando en pecado. En Efesios 2 comienza diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves qué claridad con que la palabra de Dios va enfocando de qué está hablando? De vida y de muerte. Vida en Cristo, muerte en pecado, clarito. Y sigue diciendo: y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, y ahí lo va explicando de nuevo, de la carne, haciendo ¿qué cosa? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso le decía al maestro al discípulo que le preguntaba: ¿cómo yo puedo evitar los malos pensamientos? Y le decía: hijo, pero date cuenta que los pájaros pueden, como los pensamientos que te llegan, volar sobre tu cabeza, pero no pueden hacer un nido a menos que tú se lo permitas. Recházalo. Por eso Filipenses 4, 8 y 9 te dice: en esto pensar, todo lo puro, todo lo amable. Si no hay espacio para los malos pensamientos. Y aquí sigue diciendo Efesios 2: ahora hay un antídoto de Dios para el pecado. ¿Ah? Yo no lo había visto así, pero en Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 al 7, tenemos el problema de las tentaciones y el pecado y las presiones de este mundo y los deseos de la carne. ¿Cómo resuelvo este problema del pecado? Qué bueno que la Biblia no solo señala el problema, pero también señala la solución. La solución está en Cristo, vean. Mire cómo lo explica Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en qué, no se queda corto, no le hace falta. Es rico en misericordia, lo que permite que seamos perdonados. Misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Gracia es recibir el regalo que no merecemos. Entonces, cuando alguien le pregunte ¿cuál es la diferencia de misericordia y gracia? Bueno, misericordia es que bien merecido tenemos ser castigados, pero por su misericordia somos perdonados. Amén. Así de sencillo. Y gracia es cuando Él nos bendice y nos da aún salvación sin tener mérito alguno. Eso es la gracia. Y ahí vamos viendo la respuesta de Dios. Rico en misericordia y qué más. Dios no te da y que perdona así como cualquier cosa. Lo bueno de la misericordia de Dios es que está lleno, dice el versículo 4, no de algo de amor. Ahora en febrero vamos a celebrar y que el mes del amor y la amistad. ¿Usted quiere aprender de amor y la amistad? Aprenda de Dios. El amor de Dios es tan grande que es mayor que nuestros errores, nuestras faltas, nuestra desobediencia y rebeldía. Aún así Él nos ama. Yo quiero que usted sepa que Dios está tratando contigo esta mañana. Te está diciendo que Dios
tiene un gran amor para ti. Gracias a Dios por su gran amor. Amén. Tiene gran misericordia, pero no me da así como que, oye, tu perdón, pues. No. Que Él te perdona, te ama. Eso es lo que te está diciendo el Señor en su palabra. En el versículo 4 de Efesios 2 dice, ¿por qué? Pero digan su rico, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos, ya entendimos que es la figura de estar muertos en nuestros pecados. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio no condenación, no se burló de nuestros errores, nos miró con amor y nos perdonó y nos dice, aquí hay vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Así que ya entendimos la figura de misericordia y de gracia. No lo merecimos, pero Dios nos amó, nos perdonó y nos dio a Cristo Jesús para vida eterna. ¿Cómo me encanta ese canto que dice, yo le enseñé a morir, Él tuvo que morir para que yo tuviera el perdón de mis pecados y Él me enseñó a vivir. Eso es lo que hace Cristo, esta transacción se llama redención. Él cambia nuestros delitos y pecados por vida abundante y con propósito. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Amén. Y este versículo 5 de Efesios capítulo 2 me recuerda que el conocimiento de la ley es pecado. Saber en qué cosa le estoy fallando a Dios, me doy cuenta que estoy muerto delante de Dios. Pero la experiencia con Cristo para vida eterna. Yo quiero que usted se dé cuenta cómo es que Jesucristo nos pasa de muerte a vida. Y vamos a verlo en la palabra de Dios. En Colosenses, capítulo 2, 8 al 15. El proceso de Cristo ahora para desactivar esa condición de pecado y de muerte. En Colosenses, que está después de Filipenses y antes de Tesalonicenses, en Colosenses nos explica ese proceso de Cristo de vida por muerte. Qué canje tan precioso. Colosenses capítulo 2, versículos 18 al 15. Mire usted esa transición. ¿Qué nos dice el Señor en Colosenses capítulo 2? Vida en Cristo Jesús tenemos vida porque Él hace la obra, plenitud de vida en Cristo. Mira que nadie os engañe. En el verso 8 comienza al 15, dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente, ¿qué cosa? Divinidad. Para los que todavía preguntan que si Cristo es Dios, en Él habita, ¿qué cosa dice ahí? Toda la plenitud de la deidad. Amén. Gloria a Dios. Él es Dios. Cristo es Dios. Y no a media, plenamente. Amén. Deidad. Y vosotros, estando completos en Él, no hace falta nada. Con Cristo no me falta nada. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él en el bautismo, figura de muerte y resurrección, en el cual fuiste también resucitados con Él. ¿Mediante qué? La fe. Clarita la explicación. Mediante la fe en el poder de ¿quién? De Dios. En el poder de Dios que le levantó de los muertos, y vosotros estando ¿qué? Otra vez la figura, muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, ¿o Dios qué cosa? Vida juntamente con Él, perdonando ¿cuántos pecados?
Todos los pecados, bendito sea Dios. Y anulando el acta de los decretos que había en contra de vosotros, en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo con toda esa acusación? Clavándola, dice. ¿Y clavándola dónde? En la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Él lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por este proyecto tan maravilloso? ¿Cómo se explica en la palabra de Dios para que alcancemos el entendimiento de pasar de muerte a vida? Esa señal de la cruz dice, por eso yo esta sección yo la puse como el antídoto de Dios para superar el pecado. ¿Por qué antídoto? ¿Por qué uso esa figura? Porque el pecado es como un veneno que mata, hermanos. Y usted sabe cómo se hace un antídoto. ¿Sabía usted cómo se hace un antídoto? Se toma una porción del veneno, se le saca a la serpiente y se degenera y se transforma de tal forma que ella misma capacita al cuerpo y le enseña a pelear. Así se hace un antídoto. Entonces, la sangre de Cristo es nuestro antídoto. Gloria a Dios. ¡Santo! ¿De dónde saca toda esta enseñanza? El Espíritu Santo. Cuando usted pasa tiempo con la palabra, el Señor te dice, ¿se acuerda de la señal que se levantó en el desierto cuando el pueblo era picado como la serpiente, y el que miraba esa señal era salvarlo? Así se levanta Cristo en la cruz para que tú no pongas tu mirada en los hombres, en los pastores, en las iglesias. Pon tu mirada en Cristo. Él es el antídoto del veneno del pecado. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos saben esto? Por eso le llamo el antídoto de ese pecado que me mantiene muerto en mi relación con Dios. Pero qué bueno que Efesios 2, el Señor nos habla del problema, pero el Señor nos presenta también la solución. Por eso que en Efesios 2:5 dice, como lo dice Romanos 20:21 también, que Él nos amó tanto que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Qué bonito. Y ese versículo 5 dice, aun estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Soy salvo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa gracia? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Gloria a Dios. Bendito sea. Y esto es lo que la palabra de Dios nos quiere llevar a vivir. No solo es que estás de acuerdo con... No. Yo quiero aceptar tu palabra y apropiarme de esta declaración poderosa que dice, Cristo nos libera de la influencia de la maldad y del pecado, nos hace libres, y una vez libres, si el Hijo los hiciere libres, seréis verdaderamente. No a media, no un poquito. Dios quiere que tú andes en libertad, no en muerte, sino en vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos aceptan el regalo de Dios? Amén. Amén. Y dice en el verso 6 que eso no es para decorar nuestra fe. El verso 6 dice que juntamente con Él nos resucitó. Ya entendimos que era estar en muerte y que estar en vida en Cristo. Entonces morimos en el pecado, pero vivimos en Cristo. Entonces así lo va explicando el verso 6 de Efesios 2. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces ahora entiendo que está sentado y nos hace estar sentado. Quiere decir que Él está haciendo lo que nosotros no podemos hacer, encontrar la gracia de Dios y el perdón de Dios por Cristo Jesús, que intercede por cada uno de nosotros y nos hace sentir. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando ustedes pasan tiempo con el Señor, mi alma se eleva como que si estuviera en el cielo.
¿Alguien ha sentido esa bendición de Dios? Como que si estuviera sentado en la presencia de Dios cuando Él nos ama y nos perdona. Es una experiencia maravillosa. Dios quiere que tú pases a esto, dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros, que usted vea que eso no se queda ahí, que me amó y me perdonó y me hace sentir en lugares celestiales, y va desarrollando el propósito de Dios de bendecirnos y consagrarnos. Dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las riquezas de su gracia en su bondad. Por eso el Señor nos bendice. Por eso recibimos del Señor de su gracia, para que tengamos suficiente, que de gracia recibimos, de gracia también debemos dar, porque no escasea en la presencia de Dios su gracia. ¿Cuántos saben eso aquí en este lugar? Amén. Amén. Dice el verso 7, para mostrarlo, eso no es para esconderlo. Para que el mundo sepa que Dios tiene mucha gracia conmigo. Él es tan bueno conmigo. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Por eso habla de bondad. De que Él nos consagra para hacer buenas obras. Porque de Él vienen las buenas obras. Cuando quisieron llamarle a Cristo maestro bueno, Él dijo no. Maestro bueno no. Bueno solo es Dios. Cuando usted tiene la humildad de Jesucristo, la humildad de Pablo, de decir ya no vivo yo. Ay, qué bien usted hace esto y qué bueno que usted hace tal cosa. No, mire, si no hubiera sido por el Señor, yo todavía estaría muerto en mi pecado. Si usted ve algo bueno en mí, es la bondad de Dios. Sí, Señor. Es su bondad. Porque Él es bueno, usted ve cosas buenas en mí. Y este es el proceso que estamos estudiando los miércoles. Cómo Jesucristo quiere, no que nos matemos haciendo buenas obras para Dios. Es que nosotros le permitamos a Dios hacer las buenas obras a través de nosotros. Eso es lo que estamos estudiando y le convidamos para que se atreva a venir a las 6 de la tarde para orar, porque en la oración hay poder. ¿Cuántos saben eso? Cuando nos unimos a orar. Y luego tenemos ese estudio bíblico para potenciar nuestra vida en Dios. Por eso es el título de este mensaje. Consagrados por Dios para hacer buenas obras. Mira cómo lo termina diciendo en los siguientes versículos. Verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Si la gente todavía no entiende, yo me voy a portar bien y voy a hacer muchas cosas para Dios. Deje la poesía y viva la palabra. Dios no quiere que usted haga buenas obras por Él. Dios quiere hacer buenas obras a través de ti. Sí, Señor. Eso es lo que Dios te está diciendo aquí en su palabra, que no es por obra para que nadie se gloríe, que mira cuántas obras yo hago para Dios, mira la cantidad de cosas que yo hago para el Señor. Suenen las trompetas, tomen los videos y hagan redes sociales. No, yo quiero que ustedes vean a Cristo en mí. Así es. Yo quiero que ustedes vean lo que Dios hace. Cuando alguien me pregunte, ¿cómo usted ha tenido tantas cosas? No. Eso es la gracia de Dios. Yo no merecía nada. Yo merecía condenación por estar muerto en pecado. Mas el amor de Dios es tan grande que me levantó de esa oscuridad donde yo me estaba criando y me dijo, yo tengo algo mejor para ti. El joven rico no entendió esa propuesta, pensó que iba a perder su riqueza. Cuando Jesucristo le estaba proponiendo la riqueza de vida eterna y ser bueno con los pobres, porque Él le dijo, véndelo todo y hazlo a los pobres. Nosotros no vemos todavía la enseñanza hasta que nos sentamos así con la palabra de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, ahí viene el enfoque de Dios. ¿A dónde te quiere llevar Dios después que te sacó de la muerte del pecado? ¿A dónde te quiere llevar Dios después que te dio de su amor, su misericordia para el perdón de tu pecado? Verso 10, más claro, ni el agua dice. Dice, porque somos ¿qué? Hechura suya. Le pertenecemos doblemente. Uno nos creó
Y 2, pagó el precio en la cruz por nuestra salvación. Y luego dice, ¿y para qué? Qué bonito, limpio de pecado, bendecido. Y ya me quedo así. Mire lo que el versículo 10 te dice de los propósitos de Dios. Dice así, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahí no dice algunas obras. Ahí no dice un par de obras. Ahí dice para buenas obras, las cuales Dios preparó desde cuándo. Aleluya. Mire que son propósitos que están bien definidos, como Él es Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Desde antemano, ¿para qué? Ahí no dice para que nos quedamos contemplando a la distancia las buenas obras. Yo fui a la iglesia ya. No. Eso no es para los domingos solamente. Eso es para que andemos en ella. Dios no quiere que tú solamente escuches su palabra. Dios quiere que tú la vivas. Quiere que tú andes en ella. Ese es el llamado de Dios esta mañana en su palabra. ¿Cuánto le vamos a responder de Dios a Dios? Mira, yo entiendo que ese está muerto en mis pecados. Yo ya no quiero andar como me parece, según la idea de mi mente o de mis sentimientos y mis emociones. Mis emociones son como el clima, que hace frío o hace calor, después llueve y después eso cambia cada rato. Pero Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. En Él hay estabilidad mental, emocional y espiritual. Por eso el Señor te está pidiendo esta mañana. No es un asunto de que qué bonita es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que bonita. Es hermosa y maravillosa cuando andamos en Él. Así es. Y así Dios te está llamando esta mañana. A ver qué tú le respondes. Yo estoy bien así, a mí me parece. Yo pienso que tal vez un poquito más allá, un poquito allá. No. Dios quiere ser el Señor de tu vida. ¿Sabes qué significa ser el Señor? Él tiene la autoridad y la primera y la última palabra. Señor, yo quiero andar en tu palabra, amén, en tu voluntad. ¿Cuántos en esta mañana se unen con el pastor en esta oración? ¿Cuántos se levantan hoy y dicen, Señor, yo quiero andar en esta nueva vida abundante que hay en Cristo Jesús? Amén. Yo no sé qué va a pasar, cómo va la economía y la política y la cosa y el fuego y el terremoto y yo no sé cómo va lo de la guerra, pero yo sí sé una cosa, que Él es Dios soberano y Así todo es. tiene el poder. Él es Sí, todopoderoso. Amén. ¿Cuántos se atreven a pararse hoy y decirle, Señor, yo Amén. quiero andar en tu voluntad? Yo ya no quiero andar como me parece, que yo siento una cosa rara aquí y allá. No, yo quiero aceptar lo que dice la palabra de Dios. Hay vida en Jesucristo. Amén. Yo te invito que en esta mañana tú invoques al Señor con todo tu corazón. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas que el mundo no conoce. Y cuando te vean, tú puedes decirles, es Dios que está haciendo la obra en mi vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es verdad, no es que tiene la verdad. Señor, tu palabra nos dice claramente cuál es nuestra condición cuando andamos según nuestros pensamientos, según nuestros deseos en la carne. Señor, nos apartamos de ti y estamos como muertos. Pero Cristo vive. Y yo sé que mi Redentor vive. Y por eso puedo declarar que mía es su vida y mi vida es suya. Por eso hoy, Señor, yo acepto tu palabra, donde tú nos permites confesar en quién hemos creído y que es poderoso para guardarnos de todo lo que pueda suceder en el 2025. Sí, Vengan vientos, tormentas, lo que sea. Sí, Padre. Si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Así es, Señor, nosotros sabemos que en tu tiempo, que es perfecto, vamos a ver el fruto glorioso de tu obra en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos confiar plenamente en ti, no un poquito,
Queremos entregarte nuestra vida y nuestro corazón para que tú seas glorificado. Y si alguien me pregunta, ¿cómo es que te va tan bien? Es que Cristo vive. Amén. Es que Él está haciendo la obra. Señor, permíteme no solamente disfrutar tu bendita presencia. Señor, hay tanta necesidad alrededor nuestro, entre nuestra familia, nuestros amigos y vecinos. Señor, inspírame a hacer el bien, porque tú nos creaste de antemano para hacer el bien, no para quedarnos mirando la crisis y las necesidades, la gente sin esperanza, que no sabe qué va a pasar. Nosotros podemos confesarle que hay esperanza viva en Jesucristo, haciéndoles un bien, haciéndoles un favor, colaborándoles, Señor, en acción, porque el amor tuyo es en acción. Por eso Cristo murió, aunque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y te damos gracias porque tu amor es para que lo vivamos. Permítenos vivirlo, que tu nombre sea glorificado, que tu pueblo sea edificado y los que no te conocen sean transformados por el poder de tu amor. Así es, Señor. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.